Hola amiguitos, soy el Rolando Fuchibol 17, y les traigo la creepypasta de los procesos químicos del amor. Para empezar, vamos a hablar de las fases psicológicas del enamoramiento, aunque yo vaya en primaria y no tenga ni idea de lo que es eso, juas 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 juas. ¿Qué dijeron? La verdad es que vamos a hablar del sonido. El sonido, en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, sean audibles o no, generalmente a través de un fluido, u otro medio elástico, que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire, son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio. La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico sólido, líquido o gaseoso. Entre los más comunes se encuentran el aire y el agua. No se propagan en el vacío, al contrario que las ondas electromagnéticas. Si las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal, y si las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación es una onda transversal. La fonética acústica concentra su interés especialmente en los sonidos del habla, cómo se generan, cómo se perciben, y cómo se pueden describir gráfica o cuantitativamente. Propagación del sonido. Ciertas características de los fluidos y de los sólidos influyen en la onda de sonido. Por eso el sonido se propaga en los sólidos y en los líquidos con mayor rapidez que en los gases. En general, cuanto mayor sea la compresibilidad, 1/K, del medio, tanto menor es la velocidad del sonido. También la densidad es un factor importante en la velocidad de propagación. En general, cuanto menor sea la densidad, a igualdad de todo lo demás, menor es la velocidad de la propagación del sonido. En los gases, la temperatura influye tanto la compresibilidad como la densidad, de tal manera que un factor de suma importancia es la temperatura del medio de propagación. En la propagación en medios compresibles como el aire, la propagación implica que en algunas zonas las moléculas de aire, al vibrar se juntan, zonas de compresión, y en otras zonas se alejan, zonas de rarefacción. Esta alteración de distancias entre las moléculas de aire es lo que produce el sonido. En fluidos altamente incompresibles como los líquidos, las distancias se ven muy poco afectadas, pero se manifiesta en forma de ondas de presión. La velocidad de propagación de las ondas sonoras en un medio depende de la distancia promedio entre las partículas de dicho medio, por tanto, es en general mayor en los sólidos que en los líquidos, y en estos, a su vez, que en los gases. Las ondas sonoras se producen cuando un cuerpo vibra rápidamente. La frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones completas que efectúan por segundo. Los sonidos producidos son audibles por un ser humano promedio si la frecuencia de oscilación está comprendida entre 20 Hz y 20 mHz. Por encima de esta última frecuencia se tiene un ultrasonido no audible por los seres humanos, aunque algunos animales pueden oír ultrasonidos inaudibles por los seres humanos. La intensidad de un sonido está relacionada con el cuadrado de la amplitud de presión de la onda sonora. Un sonido grave corresponde a onda sonora con frecuencia baja, mientras que los sonidos agudos se corresponden con frecuencias más altas. Magnitudes físicas del sonido. Como todo movimiento ondulatorio, el sonido puede representarse mediante la transformada de Fourier como una suma de curvas sinusoides, tonos puros, con un factor de amplitud, que se pueden caracterizar por las mismas magnitudes y unidades de medida que a cualquier onda de frecuencia bien definida, longitud de onda, frecuencia, f, o inversa del periodo, t, amplitud, relacionada con el volumen y la potencia acústica, y fase. Esta descomposición simplifica el estudio de sonidos complejos, ya que permite estudiar cada componente frecuencial independientemente y combinar los resultados aplicando el principio de superposición, que se cumple porque la alteración que provoca un tono no modifica significativamente las propiedades del medio. La caracterización de un sonido arbitrariamente complejo implica analizar potencia acústica. El nivel de potencia acústica, PWL Power Wattage Level, es la cantidad de energía radiada al medio en forma de ondas por unidad de tiempo por una fuente determinada. La unidad en que se mide es el vatio y su símbolo es W. La potencia acústica depende de la amplitud.
Espectro de frecuencias, la distribución de dicha energía entre las diversas ondas componentes. Velocidad del sonido. En el aire, el sonido tiene una velocidad de 331,5 metros por segundo cuando la temperatura es de 0 grados centígrados, la presión atmosférica es de una atmósfera, nivel del mar, y se presenta una humedad relativa del aire de 0%, aire seco. Aunque depende muy poco de la presión del aire. La velocidad del sonido depende del tipo de material por el que se propague. Cuando el sonido se desplaza en los sólidos tiene mayor velocidad que en los líquidos, y en los líquidos es más veloz que en los gases. Reverberación. La reverberación es la suma total de las reflexiones del sonido que llegan al lugar del receptor en diferentes momentos del tiempo. Auditivamente se caracteriza por una prolongación, a modo de cola sonora, que se añade al sonido original. La duración y la coloración tímbrica de esta cola dependen de la distancia entre el oyente y la fuente sonora, la naturaleza de las superficies que reflejan el sonido. En situaciones naturales hablamos de sonido directo para referirnos al sonido que se transmite directamente desde la fuente sonora hasta nosotros, o hasta el mecanismo de captación que tengamos. Por otra parte, el sonido reflejado es el que percibimos después de que haya rebotado en las superficies que delimitan el recinto acústico, o en los objetos que se encuentren en su trayectoria. Evidentemente, la trayectoria del sonido reflejado siempre será más larga que la del sonido directo, de manera que temporalmente escuchamos primero el sonido directo, y unos instantes más tarde escucharemos las primeras reflexiones. A medida que transcurre el tiempo las reflexiones que nos llegan son cada vez de menor intensidad, hasta que desaparecen. Nuestra sensación, no obstante, no es la de escuchar sonidos separados, ya que el cerebro los integra en un único precepto, siempre que las reflexiones lleguen con una separación menor de unos 50 milisegundos. Esto es lo que se denomina efecto AAS o efecto de precedencia. Voz humana. La voz humana se produce por la vibración de las cuerdas vocales, lo cual genera una onda sonora que es combinación de varias frecuencias y sus correspondientes armónicos. La cavidad buconasal sirve para crear ondas cuasi estacionarias, por lo que ciertas frecuencias denominadas formantes. Cada segmento de sonido del habla viene caracterizado por un cierto espectro de frecuencias o distribución de la energía sonora en las diferentes frecuencias. El oído humano es capaz de identificar diferentes formantes de dicho sonido y percibir cada sonido con formantes diferentes como cualitativamente diferentes, eso es lo que permite por ejemplo distinguir dos vocales. Típicamente el primer formante, el de frecuencia más baja, está relacionado con la abertura de la vocal, que en última instancia está relacionada con la frecuencia de las ondas estacionarias que vibran verticalmente en la cavidad. El segundo formante está relacionado con la vibración en la dirección horizontal y está relacionado con si la vocal es anterior, central o posterior. La voz masculina tiene un tono fundamental de entre 100 y 200 hercios, mientras que la voz femenina es más aguda, típicamente está entre 150 y 300 hercios. Las voces infantiles son aún más agudas. Sin el filtrado por resonancia que produce la cavidad buconasal, nuestras emisiones sonoras no tendrían la claridad necesaria para ser audibles. Ese proceso de filtrado es precisamente lo que permite generar los diversos formantes de cada unidad segmental del habla. Sonidos del habla. Las lenguas humanas usan segmentos homogéneos reconocibles de unas decenas de milisegundos de duración, que componen los sonidos del habla, técnicamente llamados fonos. Lingüísticamente no todas las diferencias acústicas son relevantes, por ejemplo las mujeres y los niños tienen en general tonos más agudos, por lo que todos los sonidos que producen tienen en promedio una frecuencia fundamental y unos armónicos más altos e intensos. Los hablantes competentes de una lengua aprenden a clasificar diferentes sonidos cualitativamente similares en clases de equivalencia de rasgos relevantes. Esas clases de equivalencia reconocidas por los hablantes son los constructos mentales que llamamos fonemas. La mayoría de lenguas naturales tiene unas pocas decenas de fonemas distintivos, a pesar de que las variaciones acústicas de los fonos y sonidos son enormes. Bueno, ya hemos acabado. Y si no te has dormido, lo agradecemos demasiado. Este proyecto ha pasado por más fases que tú en tu adolescencia, por lo cual fue tan mediocre. Pero al menos está a tiempo. Gracias por ver.